Buenos días. Yo también me sumo al agradecimiento al Banco de Santander por patrocinar estas actividades y a José Luis con su dedicación a gestionar la cátedra y a todos los demás participantes, premiados y no premiados, y a los amigos y compañeros que han podido venir a escuchar esta presentación y la entrega del premio. Bien, el título del trabajo es el cuestionario como catalizador del aprendizaje continuo. Pongo también aquí, aparte de mi nombre, por mi correo electrónico, por si alguien tiene interés en algún aspecto del proyecto, más aparte de lo que yo explique, pues me puede mandar un correo, son las iniciales de mi nombre y mi apellido, y si queréis algún detalle o algo que os llama la atención, pues estoy a vuestra disposición. Bien, esto lo puse como lema del proyecto o del trabajo: quien se hace preguntas aprende. Cuando las preguntas son profundas, el aprendizaje puede ser profundo. El hecho de hacernos preguntas es específico del ser humano. Desde que existimos nuestra especie en la superficie de la Tierra, pues esa es una de las características de nuestra inteligencia. Ya dentro de lo que es la historia del pensamiento, ya en Grecia, pues precisamente una de las grandes figuras, Sócrates, tenía lo que se llama el arte de la mayéutica, el arte de dar a luz haciéndose preguntas. Bueno, pues es un poco la idea de fomentar el trabajo continuo de los estudiantes mediante eso, mediante esa herramienta, y es en la que he focalizado este trabajo. Aquí tenéis una imagen de un cuadro muy famoso de Rafael, que está en los museos vaticanos, la Escuela de Atenas, en la que precisamente aquí veis a Sócrates a la derecha de la imagen, pues eso, actuando, hablando, preguntando, y entre otros tenéis a Alejandro Magno y varios amigos y discípulos suyos. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo se puede aplicar esto en el aprendizaje. Yo voy a seguir un poco el esquema que la propia cátedra había puesto para informar sobre el contenido del proyecto, porque me parece que era bastante completo y era más fácil de seguir. Incluso a los que también habéis participado, pues creo que resulta más fácil. Bien, la finalidad es lograr que el alumno trabaje durante el tiempo de impartición de la asignatura de una manera continua. Y en eso las TIC pueden desempeñar un papel muy importante, porque nos permiten una comunicación continua. No se trata de que el profesor esté continuamente atendiendo en clase o fuera de clase a los alumnos, pero sí las propias plataformas de aprendizaje utilizando las TIC sí que lo permiten. Y dentro de esa plataforma yo voy a comentar lo que se llama el cuestionario de 5 minutos, que es una técnica muy conocida. Yo no la conocía tanto, la he conocido últimamente, pero vamos, que es muy eficaz. Lo apliqué a la asignatura de Fundamentos de Ingeniería de Materiales. Yo soy responsable de uno de los grupos, el grupo 821, que se da en segundo en el grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales en la Escuela Superior, en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Agua. En el curso que ponía la base de la convocatoria, el último, 2012-2013, yo tenía 70 alumnos y utilizado el ADD, la plataforma docente digital, estos alumnos 70.000 veces, 70.918 veces. Es decir, que cada alumno venía a utilizar unas 1.000 registros por alumno, de los cuales 500 aproximadamente los dedicaban al tema de los cuestionarios. La asistencia, a consecuencia de lo que os voy a explicar, se logró. Nosotros sabéis que la asistencia es voluntaria, no es obligatorio, es recomendable, pero no es obligatorio. La media viene a ser un 70% de alumnos. Con esta metodología se logra que los alumnos asistan el 90%, más del 90% de los alumnos todos los días, que al examen final se hayan presentado el 97% de los alumnos matriculados, que en la primera convocatoria aprobase 81% de los alumnos matriculados y en el total de las dos convocatorias el 94%. Esa ha sido la asignatura de los dos primeros cursos de ingeniería con mejores resultados. Y ahora os explicaré un poco con más en detalle. Bien, estos son la presentación. Como os he dicho, la idea es fomentar el aprendizaje continuo. Es lo que al alumno le deja huella y le hace madurar. Y se trata con el cuestionario de que entiendan los conceptos fundamentales de cada tema. Ya he dicho que se logra con ello que asistan más del 90%, casi 20% más de lo habitual en las demás asignaturas, que los alumnos sigan las clases en silencio y con atención. Los famosos cuchicheos que tanto nos molestan pues se han reducido notablemente,
que el estudiante con dificultades para asistir pueda también contestar utilizando Internet y que el estudiante además conoce inmediatamente sus fallos y aciertos. Eso es un gran elemento de motivación. La metodología docente, como os he dicho, es el cuestionario de la que estoy comentando aquí. Es un aspecto de otras cosas que se hacen en la asignatura, pero yo insisto en que he querido focalizar en este tema. El cuestionario consiste en 2 preguntas sencillas, 2 normales y una más difícil. El alumno tiene 2 intentos para poder contestar y entonces hay un cuestionario antes de la clase. Antes de venir a clase, en el ADD se le ofrece al alumno una lectura sencilla, máximo de 15 a 20 minutos, con los conceptos básicos. Prácticamente lo que nosotros contamos en clase en los primeros 15 minutos, pues se les ofrece para que se hagan una idea de cómo se relaciona ese tema con los anteriores, lo que se le va a explicar, los aspectos más importantes o más despertar el interés por el tema. Entonces, cuando termina de hacer esa lectura, el alumno contesta el cuestionario. El cuestionario puede ser de verdadero o falso o puede ser de elección múltiple, pero vamos, lo contesta, tiene 5 minutos, pues a los 2 minutos y medio, a los 3 minutos los contesta. Si no le ha salido bien el primer intento, lo intenta en el segundo. Esto ha logrado que el alumno antes de clase ya se ha vinculado a la asignatura y claro, pues ellos ya vienen, ya aparecen en clase el 90%, porque han visto un camino de ir conociendo la asignatura. ¿Qué pasa durante la clase? Pues como al final de la clase va a haber otro cuestionario, pues eso, escucha en silencio al profesor. Es decir, los famosos cuchicheos prácticamente han desaparecido y con mucha atención. Y al final de la clase, como os he dicho, pues se conecta al ADD, puede ser con el teléfono, con un ordenador portátil el que quiere, o una tableta o con el teléfono móvil. Es decir, prácticamente el 90% utilizan el móvil y se conecta a la wifi de la escuela, no tienen que pagar tarifa. Y entonces contesta un nuevo cuestionario ya de lo que he explicado en clase. Entonces también igual, 5 preguntas, a los 2 o 3 minutos ya han terminado y ya ellos también saben el resultado que han obtenido. Vuelvo a repetir, 2 fáciles, 2 normales y una más difícil. A lo largo del curso, como son cuatrimestral, son unas 14 semanas, cada semana hay 2 horas de clase, de teoría y una de problema, pues las 2 horas de clase pues son 4, unos 50 cuestionarios, exactamente han sido 53 cuestionarios los que han contestado. La nota media final sobre 10 de todos esos cuestionarios, que han sido unos 3.500 aproximadamente, pues son un 7,9 sobre 10, lo cual creo que es significativo de un buen resultado y una buena participación. El cuestionario de final de clase fue el primero que yo desarrollé. Esto empecé a hacerlo hace 7 años. Mi idea, ¿por qué vi eso? Pues por el tema eso, de que escuchen con atención. Cuando yo termino la clase siempre te queda la duda, ¿qué es lo que realmente han entendido o no han entendido? Si los aspectos un poco más difíciles los han entendido o no. Entonces se me ocurrió ese cuestionario que ponía yo con una transparencia y me contestaban en una pequeña cuartilla. Entonces yo llegaba a mi despacho y en 15 o 20 minutos los corregía. En ese momento las redes wifi estaban muy en desarrollo y era difícil que se pudiesen conectar. A los 2 años, es decir, ya hace 5, como ya empezó a mejorar las redes wifi, pues ya les ofrecía hacerlo directamente. También me permitía que cuando yo llegaba al despacho ya tenía los resultados, e incluso en la propia clase los alumnos iban sabiendo sus resultados. Al terminar el cuestionario lo saben. Esto fue, después posteriormente, hace 4 años tuve ocasión de leer un libro que os recomiendo, si no lo habéis leído, de un profesor norteamericano, Ken Bain, sobre lo que hacen los mejores profesores de universidad. Y en ese libro descubrí que se está haciendo eso del cuestionario de final de clase, más del 50% de las asignaturas de Harvard, de Yale, del MIT, eso es lo habitual, lo cual para mí fue una satisfacción. Digo, hombre, pues mira, he descubierto de nuevo las ruedas, ¿no? Es decir, pues ya llevaba yo 10 años haciéndolo y de pronto descubro que más del 50% de esas universidades pues lo hacen con la misma finalidad que yo lo hago, que estén atentos y que incluso sirve indirectamente para saber los que han asistido a una clase, porque claro, inmediatamente que contesta el cuestionario lo sabe. Después de antes de la clase, ese que os he dicho también, fue a raíz de los nuevos planes de Bolonia. Entonces queríamos un poco, dado lo que significaba el cambio, que el alumno ya viniese a clase con una cierta idea de lo que se le iba a explicar sencilla. Con lo cual también nos ahorrábamos esos 10 o 15 primeros minutos porque él ya lo había leído. Y sobre todo el alumno se vinculaba a la asignatura. Y lo que sorprende, porque no sabíamos lo que iba a pasar, es lo que les gusta a los estudiantes. Es decir, les engancha muchísimo. Eso del aprendizaje en pequeños pasos,
pues realmente es impresionante. Bien, los resultados de esta asignatura comparada con las demás, pues aquí los tenéis. Aquí tenéis del año 2012-2013 los resultados de las 20 asignaturas que se dan entre primero y segundo de Ingeniería Industrial, y ya veis aquí la de materiales, que es la que os he referido, pues llega a un porcentaje casi del 88%. La media de todas las asignaturas está aquí en el 64% aproximadamente, es lo que sale de media. Y en esta, pues lógicamente ha subido bastante sobre la media, pues 24 puntos casi sobre lo que es el nivel medio de número de alumnos que han sido aptos y número de alumnos matriculados. Es decir, ¿qué es lo que se hace en esa asignatura que no se hace en otras? Pues fundamentalmente lo que acabo de comentar, el cuestionario. Eso es lo que, porque después hacemos otras cosas que hacen las demás, las sesiones de problemas, las prácticas, los informes de prácticas, todo eso, pero yo, vuelvo a insistir, he querido centrar el proyecto en esta innovación. Y estos ya son los resultados de los 3 grupos de la asignatura. Hay 2 grupos de mañana, el 8.21 y el 8.22, y uno de tarde, el 8.23. Entonces, pues ya veis aquí, en los distintos grupos, número de alumnos matriculados, 70, 43, 86. En la primera convocatoria se presentan en el grupo 821 67 alumnos, es decir, más del 90%, y aprueban ya el 81% de los matriculados. En los otros 2 grupos son un 60 y un 64%. De estos suspensos que hay en febrero, se presentan en septiembre en el grupo 821, aprueban 9, son aptos 9, suspende solo 1, un único alumno hubo suspenso ese año, y hubo 3 que no se presentaron, aquí lo indico. Y el total ya del año, pues es que aprueba respecto a los matriculados el 94%. En los otros grupos los resultados son también buenos, están muy por encima de la media de la titulación, porque son el 88 y el 75%, pero un poco menos, no tan buenos como en el otro. ¿Qué diferencia hay entre unos grupos y otros? Bueno, aquí lo veis también, en las notas de la primera convocatoria, 3 matriculados de honor, 7 sobresalientes, notables 28, aprobados 19. En los otros grupos también los resultados son razonablemente buenos, pero claro, es que aquí la nota media de los alumnos de este grupo es notable. Es que al final del curso hay 31 alumnos que han sacado notable, que es la nota más abundante. Bueno, pues la diferencia que había en ese grupo es que yo, además del cuestionario previo a clase, que yo les propuse a los otros compañeros que también lo hiciesen, mantengo el cuestionario de final de clase. Ellos decían que no les queda tiempo, que hay tantas cosas tan interesantes que explicar que quitar 5 minutos de clase para poder hacer un cuestionario no les llega, no les daba tiempo y tal. Yo lo mantengo, porque claro, no solo se trata de que yo cuente cosas maravillosas, sino a ver qué se le ha quedado en la cabeza a nuestros alumnos. A mí lo que me interesa como profesor es eso, qué huella les queda a los alumnos, y bueno, los resultados pues efectivamente lo ratifican, que parece que esa pequeña diferencia pues es rentable. Aquí tenéis, no se asuste nadie, pues las tablas con todos esos 53 cuestionarios que ha podido contestar cada alumno, aquí son casi 3.500 calificaciones las que aparecen aquí. Y la media, como os he dicho al final, pues son 7,9. Es lo que se sabe. Y aquí están todos los alumnos de la asignatura, prácticamente. Cuando hay algún pequeño huequito en blanco, pues algún alumno de los que no se ha presentado, de esos 2 o 3 que no se han presentado. Claro, es espectacular, realmente. Esto, a los que no estéis familiarizados con ellos, no os tenéis que preocupar. Esto lo dan la plataforma automáticamente. No se trata de que el profesor haga ni las medias ni nada. Esto lo da directamente en la plataforma. No que me he dedicado yo ahí a hacer media uno por uno. Esto lo va recogiendo la plataforma, y cuando yo llego a mi despacho allí lo tengo hecho, ¿no? Después también se los doy a conocer a ellos como elementos de motivación. ¿Cuál es la opinión de los alumnos sobre esto? Bueno, dada su familiaridad con los cuestionarios, yo les propongo a mitad de la asignatura la famosa encuesta de evaluación que se hace a final de curso, hacerla ya a mitad de la asignatura. La hacen en un momento, como tienen ya tanta soltura, y aquí tenéis las calificaciones que salen. Primero de la labor del profesor, esas 18 preguntas que se hacen. Ya sabéis que las calificaciones van de 1 muy deficiente a 5 muy bien, y veis que la media es ligeramente superior al 4,5, 4,62. De su propia labor como estudiante, de cómo está estudiando, pues también veis que son calificaciones buenas. La única que bajan un poco es su preparación previa, que llega a 3,91, casi de sobresaliente, pero le falta un poco. Y después el proceso de evaluación veis que también las calificaciones son muy altas. Lo interesante de este cuestionario que yo les pongo, que es el mismo que se pone al final, es que me permite en la segunda parte de la asignatura mejorarla si ha habido alguna deficiencia, porque ya me han dicho ellos que lo que... Y después que les propongo una pregunta abierta en la que ellos pueden opinar sobre cómo ven la asignatura y cómo
dé sugerencias para hacer algo que mejore. Y aquí tenéis algunas de las opiniones. Creo que el método con el que se está trabajando la asignatura es muy eficaz para todos los alumnos. El hecho de tener que hacer una lectura previa es un aspecto, en mi opinión, crucial para poder aprovechar mucho mejor cada una de las clases. A su vez, es interesante poder evaluarte después de cada clase para darte cuenta de lo que de verdad aprovecha las clases. Esta es una opinión, así hay varias más. Esta última, por ejemplo, francamente la docencia de esta asignatura se puede clasificar entre las mejores, si no la mejor, que a un estudiante se le puede ofrecer. Fomenta el trabajo continuo y la asimilación del temario. Estas son las opiniones con las cuales yo me voy haciendo una idea de cómo está la clase. ¿Se puede mantener esto? Pues sí, ya habéis visto que desde que empezaron los nuevos grados lo estamos haciendo. Este año ya ha sido el tercer curso. Las asignaturas globalmente, las tres grupos tienen unos porcentajes del 85 y el 88% en esos dos primeros años, y en el caso del grupo 821, en el que se hace cuestionario también de final de clase, llega al 94%. Este año, en febrero, cuando estábamos preparando presentar estos proyectos, pues los resultados estaban cociéndose y han sido semejantes a los de años anteriores. ¿Es transferible estos diseños y tecnologías a otras materias? Pues yo creo que sí. El cuestionario de 5 minutos es una herramienta muy fácil, fomenta el aprendizaje en pequeños pasos y con variación continua. Yo os he dicho que otras universidades como Harvard, Yale, lo están haciendo en más del 50% de las asignaturas, y entonces este proyecto yo creo que se puede aplicar a cualquier asignatura de nuestra universidad, y mi intención efectivamente al presentarme es darlo a conocer, que cualquier compañero que pudiera tener interés pues puede utilizarlo. Así que esto es lo que os quería contar y muchas gracias por escucharme.